Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Martínez, soy doctor en neurofisiología y hoy vamos a hacer una breve clase introductoria acerca de los contenidos del diplomado. Por lo tanto, el objetivo del día de hoy es revisar brevemente al aprendizaje desde el punto de vista de la neurociencia. También vamos a presentar algunos ejemplos. Como pueden observar en la imagen, el cerebro es este órgano encargado del procesamiento de la información y de la regulación de la ejecución de múltiples funciones en el cuerpo. Aparece subdividido en la imagen porque desde la antigüedad se observó que distintas regiones de este órgano cumplían distintas funciones. Esto ha sido posible de verificar experimentalmente y en la actualidad tenemos un mapa, como este otro que aparece en la siguiente imagen, donde distintas funciones cognitivas están alojadas en distintas regiones del cerebro. Además de esto, diversos estudios de correlación entre la imagenología del cerebro y las funciones del cerebro han podido establecer que la interconexión y la función sincronizada entre estas distintas regiones a su vez genera funciones aún más complejas. El aprendizaje es una de estas funciones complejas ejecutadas por el cerebro. Tradicionalmente, en las mallas de pedagogía, el aprendizaje se enseña esquematizado como se observa en la imagen, definido de manera funcional. Y el aprendizaje se define en esos campos como la modificación de la conducta y se presenta en este tipo de esquemas. Por supuesto, en algunos casos con un desglose mucho más complejo. Se define funcionalmente que existe un circuito en el cual estímulos son recibidos por el sujeto y ocurre un procesamiento interno de los estímulos que genera una respuesta. El cambio en la respuesta que ocurre frente a esos estímulos se conoce como aprendizaje. Ahora, desde la aproximación de la neurociencia, el aprendizaje es entonces esta modificación permanente de la conducta, basada en la experiencia. La experiencia consiste entonces en la estimulación del sistema nervioso por parte de los más diversos estímulos de la realidad que entran al sistema nervioso a través de los sentidos y de los diversos tipos de receptores. En la realidad existen distintos objetos con diversos grados de complejidad, desde objetos concretos hasta conceptos abstractos, pasando por música, pasando por fórmulas matemáticas, etcétera, 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 y también las relaciones entre las personas. Todos estos estímulos entonces van a entrar al sistema nervioso a través de los mecanismos de percepción. Estos estímulos son transducidos por el sistema nervioso a señales eléctricas, que es la forma en la que opera, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, profundizando en una definición funcional de lo que es el aprendizaje, los estímulos van a producir una señal eléctrica que va a ingresar al sistema nervioso
a través del sistema nervioso periférico con sus receptores y finalmente van a llegar al sistema nervioso central, particularmente en el cerebro, se van a producir las respuestas más complejas y esto va a generar, ¿no es cierto?, una conducta. Si la actividad de alguna de estas regiones cambia y por lo tanto la respuesta asociada a esa región cambia, eso se conoce como aprendizaje desde el punto de vista neurocientífico. Ahora, existe una función específica del cerebro conocida como recompensa, en la cual neurotransmisores como la dopamina y otros van a generar una sensación de placer o de displacer en las personas en respuesta a un estímulo. Esa sensación de placer o displacer queda asociada al estímulo y determina que esa conducta en particular se evite en el futuro o se tienda a repetir en el futuro. A nivel de la biología de las neuronas, el aprendizaje se asocia a un cambio físico en la estructura de estas células. La eficiencia en el aprendizaje a niveles específicos, entonces va a depender de la capacidad de cada persona en particular para generar y mantener este cambio en la estructura de las neuronas. Existen ciertos factores que modifican la capacidad de las personas para ejecutar o mantener este cambio en la estructura de las neuronas. Y algunos de estos factores son factores fisiológicos y otros son factores patológicos. En general, los dos factores principales que afectan al currículum tienen que ver con el cambio en el número de prolongaciones de las neuronas y en cambios en la estabilidad de las conexiones que se establecen entre cada una de las neuronas. Como podemos observar en este video, en las neuronas existen estas estructuras conocidas como espinas dendríticas, que son altamente plásticas y están constantemente elongándose y retrayéndose según la actividad que cada neurona en particular tenga. Cuando un estímulo es lo suficientemente intenso, complejo, repetitivo y está asociado a una recompensa fuerte, ya sea positiva o negativa, estas espinas se estabilizan, las conexiones entre cada neurona se estabilizan. Estos cambios en la forma y en la estabilidad de las conexiones entre cada neurona se traducen en cambios en la transmisión de información entre una neurona y otra. A su vez, estos cambios en la transmisión de la información entre una neurona y otra se traducen en cambios en el patrón de funcionamiento de distintas áreas del cerebro en su conjunto. Como podemos observar aquí en este otro video, experimentalmente estos cambios se pueden medir a nivel del cerebro completo, por ejemplo, mediante parámetros de uso de oxígeno, mediante parámetros de uso de glucosa y mediante cambios en la irrigación sanguínea en distintas zonas del cerebro. Entonces, para cerrar el cuadro, el aprendizaje estaría asociado a un cambio persistente en la estructura de las neuronas, en la función individual de las neuronas y por lo tanto estaría asociado a un cambio persistente en el patrón de activación de las neuronas.
dependiendo de qué región específica esté sufriendo estos cambios, van a existir modificaciones particulares en la conducta asociada a esas regiones del cerebro. Por ejemplo, en el caso específico del apego, que es uno de los módulos del diplomado, el apego está mediado por la función emocional del cerebro, regulada por zonas específicas, particularmente el sistema límbico, y esta función emocional se conecta con las zonas de tomas de decisiones del cerebro. Por lo tanto, cambios específicos en la actividad de las neuronas de las regiones de la emoción van a generar cambios particulares en la conducta de toma de decisiones. También el almacenamiento y la evocación de los recuerdos, lo que nosotros conocemos como memoria, está regulada básicamente por este proceso de cambio en la forma y en el patrón de actividad de las neuronas. En el ejemplo específico de la memoria a largo plazo, estos cambios en la estructura y la función de las neuronas pueden ser prolongados en el tiempo de manera de sostener un recuerdo por años o décadas. Dependiendo de las regiones específicas en las que estas memorias se almacenan, entonces, la memoria se ha clasificado funcionalmente, por ejemplo, como memoria explícita, memoria contextual o memoria procedimental. En una visión más aplicada, sabiendo lo que ya hemos discutido hasta ahora, una pregunta interesante de las tantas que nos vamos a hacer durante el diplomado es cómo convencemos al cerebro de qué información es importante recordar de entre todos los estímulos que recibimos a diario. Esta pregunta es relevante en el contexto educativo. Esto se conecta, como dije anteriormente, directamente con el contexto pedagógico, en el cual el docente tiene que velar porque el alumno incorpore ciertos contenidos y ciertas conductas. Los docentes saben, en base a su experiencia, que la información y las conductas van a persistir en los alumnos si es que se utilizan prácticas pedagógicas tales como organizar la información, hacerla motivante, asociarla a una experiencia emocional agradable y también repitiendo el estímulo o la indicación que se les da a los alumnos. Durante el ciclo vital de las personas, la capacidad de establecer estas estructuras nuevas y conexiones nuevas entre las neuronas también cambia. Estos cambios están completamente correlacionados con la adquisición de nuevas habilidades y la complejización de las habilidades que se tienen. Los cambios en la capacidad de establecer estas conexiones nuevas, sumados a otros eventos neurobiológicos que también vamos a revisar durante el diplomado, dan origen a hitos importantes del aprendizaje que el currículum recoge. Por ejemplo, si hablamos de la poda cerebral o poda sináptica, que vamos a describir en extenso en algunos de los módulos del diplomado, lo que ocurre es que hasta aproximadamente los 6 años aumenta el número de conexiones nuevas en el cerebro.
y a partir de aproximadamente los 11 años, este número de conexiones nuevas se reduce. Estos dos eventos de aumento y disminución del número de conexiones nuevas en el cerebro, de sinapsis nuevas, tienen múltiples consecuencias para los hitos de aprendizaje. Una consecuencia fundamental es que, en correlación con el aumento significativo de las nuevas conexiones que se produce hasta los 6 años, aparecen funciones cognitivas fundamentales, como la percepción a través de los sentidos y como las bases del lenguaje. Posteriormente a esto, durante la etapa de disminución del número de conexiones sinápticas nuevas, aparecen las funciones cognitivas superiores, debido a que se estimula la conexión entre las distintas regiones del cerebro en esa etapa. Mientras se refina la actividad de las distintas regiones del cerebro, el proceso educativo acompaña al proceso de desarrollo neurobiológico, dándole forma al cerebro, estimulando y motivando a las personas a mantener ciertas funciones, ciertas conductas y cierta información en desmedro de otras. Por lo tanto, podríamos decir que en el día de hoy, en esta breve conversación, hemos hecho un pequeño resumen de lo que ocurre con el aprendizaje desde el punto de vista neurobiológico, como una función activa del cerebro, en el que las neuronas modifican su estructura y según la región particular en donde se encuentren estas neuronas, se producirán cambios en la conducta asociada a esas regiones. Estas nociones y múltiples otras, profundizadas, van a ser abordadas durante el diplomado. Esto nos va a permitir entender aspectos tan relevantes como la emoción, la lógica matemática y la neurodiversidad. Muchas gracias por su atención y esperamos tenerlos en la clase.